Hola, iniciando nuestro tiempo de estudio, bienvenidos. Una gran oportunidad de volvernos a unir, algunos como ustedes vía internet, otros físicamente, así que es grato compartir el día de hoy el tiempo de concluir el capítulo 7 del libro de los Hechos. Un nuevo lugar, una nueva oportunidad de empezar desde la semana anterior orando nuestro servicio y hoy el primer estudio en el nuevo lugar. Qué excelente, aunque apenas nos estamos acomodando. Son bienvenidos sus comentarios, aportaciones, y les reiteramos, háganos llegar sus aportaciones, nos van a enriquecer. Sin lugar a dudas, este es uno de los mejores tiempos. Ya les ha de haber llegado su estudio a través de el grupo, y de esta manera, si necesitan, no ha llegado, por favor también comuníquense para hacerlo extensivo. Bien, vamos a iniciar en el capítulo 7 del libro de los Hechos, los versos 54 al 60. Esto nos dará la oportunidad de llegar al clímax por el cual Esteban había hecho una defensa del Evangelio. Había llegado al momento en el que todas las cosas concluirían con un alto grado de explosividad. Esteban nunca intentó eludir la responsabilidad, ni tampoco comprometió la integridad de la palabra para tratar de salvarse. Él sabía exactamente cuál sería su destino final, puesto que conocía su entorno religioso. Había sido criado, desarrollado y había aprendido de todos sus líderes. Por lo tanto, él estaba consciente que vendría un desenlace, pero lo más importante para Esteban era iniciar la predicación del Evangelio de una manera más intensa y más profunda que los apóstoles no habían hecho. Él fue la punta de lanza que hizo la gran diferencia para que iniciara la gran persecución. Antes de iniciar, por favor, vamos a orar y pedir a Dios nos dé dirección. ¿Alguno de ustedes, por favor, diríjala? Adelante, Alfredito. Más fuerte, por favor. Gracias, Señor, por este. Sí, Señor. Extiende tu mano, bendito Dios, para que podamos entender sabiduría, bendito Dios, podamos comprender este estudio que tienes para nosotros. Bendecimos, Señor, tu nombre, te damos gracias, porque sé que tú estarás hablando a nuestros corazones, trayendo la palabra que se necesita. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, acompáñame a leer estos versos iniciando en el 54. Esta es la conclusión de la predicación de Esteban. El resultado, qué impactante, ¿no? ¿Cómo es que la diversidad de respuestas cuando se predica el Evangelio? Algunos parecen ajenos, otros apatía, pero en algunos, como en este caso, produce un alto grado de furia, de odio, de rechazo. Y es que no era para menos, puesto que la exposición de Esteban les colocaba ahora a ellos la culpa del rechazo del Mesías. Eludir no solo la palabra, sino tergiversar su contenido, aprovechar la posición de liderazgo y de sacerdocio para enriquecerse y no para enriquecer al pueblo. Esto es algo que no es nada nuevo, pero estaba aconteciendo en ese momento. Verso 54. Oyendo estas cosas, ¿cuál es la predicación de Esteban? Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y ese pero me gusta. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo Esteban, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban se convierte en el personaje central en el contexto de compartir el mensaje glorioso desde el principio de los tratos de Dios, de la elección de Dios sobre Abraham, del nacimiento de la nación judía, y tocar y confrontar a la herencia que ellos se jactaban de tener,
la que decían amar, pero que en realidad no deseaban tener la verdad de los profetas, puesto que esto los confrontaría. Jesús había dicho anticipadamente que había un alto precio de ser discípulo de Él. No debemos olvidar que en Esteban se cumple esa palabra. Él es el primer mártir de la iglesia. Qué interesante. No fueron los apóstoles el primero. Fue aquel a quien habían elegido en el supuesto de servir las mesas, de ayudar al servicio de las viudas. Pero encontramos a un hombre con un alto grado de llenura, de capacidad, investido con poder, con una trascendencia enorme. Recordemos, Esteban era de los judíos helenistas, de aquellos que habían decidido abrazar su creencia, su fortaleza espiritual, pero ellos eran los que venían de ese trasfondo de las ciudades o países aledaños para estar en Jerusalén, pero tenía un alto grado de compromiso con Dios. Así que no podemos negar que hasta el día de hoy ser un discípulo de Cristo conlleva un precio a pagar. El día de hoy en naciones como Afganistán, en Medio Oriente y en algunos otros países, y no vayamos lejos, en el nuestro, se tiene un alto precio en algunos lugares que aún en la propia vida se llega. No debemos olvidar eso. Jesús lo había dicho, que el discípulo en ocasiones tendría que pagar un precio. No por su salvación, porque la salvación es por gracia, sino el costo de seguir a Jesús. Y no debemos perderlo de vista. Bien, estamos viendo entonces la respuesta que causa la predicación del Evangelio. Jamás Esteban imaginó que generaría un alto impacto ante los líderes. Una enorme revolución estaba suscitándose como resultado de ser confrontados con las verdades eternas. Su mala aplicación de los líderes en relación con la palabra, su excesiva postura personal, aunado a los más de 600 mandamientos humanos que ellos consideraban la ley, habían colocado a Dios a un lado para establecer simplemente una condición de liturgia, de religiosidad, mas no un encuentro con Dios. Eso es algo que tú y yo necesitamos colocar. ¿Y qué sucede? Esa condición, hay un principio aquí que tenemos que recordar. La paciencia de estas personas, porque si recuerdan, es la primer predicación completa que se registra el Nuevo Testamento de Esteban. Es una predicación que aparentemente pareciera un cronista, pero él estaba exponiendo a la nación de Israel por lo que le habían acusado a Esteban. Y resulta que ahora ellos reciben el impacto de que los acusadores hoy son los acusados. Los que pretendían ser los buenos ahora eran los villanos. Y esto los enfureció de tal manera que su paciencia se convirtió en una ira desenfrenada. Una ira que estaba desarrollándose en un proceso cada vez más elevado para tratar de callar, eliminar a todo aquello que representaba un conflicto en la vida de los creyentes. Y podemos sacar una enseñanza muy impactante. La ley puede instruir acerca de Dios, pero la ley no transforma vidas. Eso debemos tenerlo muy claro, porque en la ley no hay el fruto ni los dones del Espíritu. Es simplemente la capacidad de absorber el mensaje que se tenía ahí. ¿Qué sucedió? Ellos no aceptaron su responsabilidad ahora al ser confrontados con la verdad. Al tener el poder, por lo general, hoy como siempre,
al tener el poder se elude la responsabilidad y se ejecuta en base a criterio personal acciones aún en contra de la verdad. Que eso está en todas partes, hasta el día de hoy tú y yo lo vivimos en esta ciudad. El Salmo 35, verso 16, pues si lo podemos tener. Así que es el porqué del mensaje del Evangelio se estaba expandiendo. No es que se negara la ley, sino que la ley había ya cumplido su propósito. Recuerden, la ley fue el medio para llevar al conocimiento y la revelación de aquel que vendría, es decir, el Mesías prometido. Por eso el cristianismo no es que estuviera desplazando al Antiguo Testamento, sino que ya era el cumplimiento total para establecer la razón por la cual Dios había declarado esta palabra anticipadamente. Salmo 35, 16, por favor. Salmo 35, 16. Como lisonjeros, escarnecedores y truhanes rugieron contra mí sus dientes. Qué impactante. O sea, esta es una continua acción del pueblo de Israel. Una situación que está evidenciándose vez tras vez. ¿Sí? Lucas 13, 28, por favor. Estamos dándonos cuenta que cuando un aspecto religioso es incapaz de aceptar la verdad, cuando no reconoce hechos objetivos y máxime a los que pretendía representar, compartir, cuando no tiene la capacidad de verlos, se convierte en el peor adversario. Y por lo general, la gran mayoría de conflictos en todos los lugares es a causa de religiosos ciegos, sordos y buscando intereses personales. En toda la historia eso siempre será. Lucas 13, 28, por favor. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. ¿Qué estaba sucediendo? Jesús había declarado anticipadamente que vendría un momento cuando al ser confrontados los líderes religiosos sería insuficiente su postura. Su conciencia fue sacudida, pero no se arrepintieron. Habían llevado a Jesús ya anticipadamente a aquella muerte y ahora estaban ya tomando la decisión de aniquilar, de acabar con la vida de aquel que les había confrontado. A mí me ha impactado siempre cómo es que un hombre de la talla de Esteban logró convertirse, o el Señor propició a través de él convertirlo en el instrumento que sacudió a la nación, a los líderes en su conjunto. No podemos hacer comparaciones, pero los discípulos no habían llegado a tal punto, a tal extremo. Fue Esteban quien Dios utilizó para sacudir la conciencia nacional, para mantener al pueblo de Israel, es decir, a su liderazgo, bajo la alerta de que había llegado el tiempo cuando necesitaban admitir que el Mesías prometido, ellos lo habían aniquilado por intereses propios. Y ahora la búsqueda era lo que en un principio para ellos representaba una amenaza. ¿Recuerdan cómo fueron poco a poco? Bueno, no prediquen, advertencias, fueron retirando el consejo de Gamaliel, ¿cuál fue? Déjenlo si esto es de Dios. Pero ahora llegaban de una manera exacerbada a concluir una situación. Pero esto es el punto donde vamos. ¿Qué sucede? Dice el verso 55, si estamos ahí. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo.
Ese es el gran secreto de la vida cristiana. ¿Recuerdan por qué fue elegido Esteban? Por esa característica. La primera para la cual fue llamado, al igual que los otros 6, es decir, los 7, la primera característica debería ser la evidencia de una vida espiritual. Ser lleno, moverse en el ámbito espiritual, donde el fruto, los dones del Espíritu pudieran fluir. Eso es lo que hizo posible que Esteban se convirtiera en esa voz para despertar la conciencia de liderazgo y aún para mostrar el genuino camino del por qué el cristianismo estaba despojando al Antiguo Testamento, es decir, a la ley, para no ser más el judaísmo la religión predominante, sino que sería el judaísmo el medio que Dios usó para llevar al cristianismo y catapultarlo a ser la noticia que hasta el día de hoy necesitamos compartir. ¿Sí? Así que Esteban entonces, estando frente ahí, dice que al ser lleno del Espíritu Santo, él no tuvo temor. ¿Recuerdan? Jesús había dicho, cuando estén frente a una multitud y su vida está en riesgo, no piensen qué van a decir, qué van a pensar. El Espíritu Santo será quien a través de ustedes coloque todas las cosas. Esteban no estaba mirando a la multitud para tratar de defenderse, para buscar un lugar donde salir ileso de la contienda. El propósito de Esteban era muy claro: anunciar claramente que la nación judía se había equivocado al no reconocer a Jesús como el Mesías prometido. Y ahora, Esteban, lleno del Espíritu Santo, ante el inminente riesgo que está ahí, subraya esta frase. Dice que vio dos cosas. Puestos los ojos en el cielo, dice que vio la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento teníamos el Shekinah. El Shekinah era la nube, es decir, la presencia visible a través de esa nube, que Dios estaba ahí. ¿Vamos bien? Ese era el Shekinah que llenó el templo cuando Salomón lo dedica. ¿Recuerdan? Viene, desciende, la nube era la presencia de Dios, pero no había esa visibilidad clara, transparente. Esa era la condicionante en el Antiguo Testamento, el Shekinah, la presencia de Dios en medio de su pueblo, pero no era visible excepto por esa nube que estaba ahí. Pero ahora Esteban, al ser lleno del Espíritu Santo, ese es el impacto. El Espíritu Santo propició que sus ojos se abrieran. No que tuviera una visión de estar dormido, no. Él tuvo la claridad. Por eso dice, vi los cielos abiertos. ¿Vamos bien? Dice, vio la gloria de Dios porque estaban mirando al cielo. Es decir, Esteban lo que vio, y vaya la palabra gloria en griego es doxa. Esa palabra tiene algunas condicionantes que la definen. Es esplendor, la magnificencia, la majestad de Dios. En otras palabras, él estaba viendo la realidad a la cual nosotros solo aspiramos ver algún día. Él anticipadamente contempló toda esa majestad en un instante. No la vio, reitero, en un trance, en un sueño, no tuvo los ojos cerrados, no, él claramente observó. Los cielos, no es que, como a veces decimos, cielos abiertos, no. El Señor Jesús abrió los cielos para ti y para mí. Los cielos siempre están abiertos para nosotros. Lo que está enseñando es que Esteban pudo mirar hacia las alturas y es como si se abrieran las cortinas de ese teatro y él pudo observar claramente lo que había estado allá oculto. Él recibió una visión de hacia dónde se dirigía. En otras palabras, su destino, él ya lo estaba observando. Él ya no tenía ninguna incógnita. Dios le reveló en ese momento dónde estaría él en unos minutos más. Es como cuando Pablo dice que fue llevado al tercer cielo. ¿Recuerdan? Dice, pero
le fue impedido contar, decir lo que vio y lo que escuchó. Aquí igual. El privilegio de Esteban fue verlo. Lucas no nos relata qué hay, pero tú y yo tenemos una visión de lo que dice Revelación o Apocalipsis. ¿Dónde estaremos? ¿Con quién estaremos? Calles de oro, mar de cristal. O sea, un lugar donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay corrupción. O sea, es lo que el apóstol Juan en capítulo 5 dice, porque tendremos un cuerpo como el de Él, seremos semejantes a Él. Imagínate, Esteban por un instante mirando hacia los cielos y la multitud conspirando, enojados, gritando. Esteban no tenía tiempo para mirar hacia atrás. Él estaba mirando hacia dónde sería trasladado, qué era lo que le esperaba. La gloria de Dios, la majestad, la excelsitud que tú y yo no podemos ni siquiera imaginar. Es más, ni el más creativo productor de cine y televisión pudiera imaginar esas cosas. A veces hay paisajes, por lo general, muy retirados de la sociedad o de las ciudades, y hay paisajes tan hermosos que dices, wow, esto parece un cuento. Esto parece como que fuera una historia, porque no ha sido invadido, tocado, perturbado por el ser humano. Si eso Dios lo creó para que tú y yo lo pudiéramos constatar, ¿qué será lo que nos espera más allá? Lo único que Esteban constataba era que lo que una vez creyó, ahora lo estaba viendo. ¡Qué tremendo! Eso es lo que a ti y a mí nos espera. Porque un buen día, tú y yo caminamos por fe. Pero un buen día, cuando estemos con el Señor, la fe ya no será necesaria, porque entonces le veremos cara a cara. Esa es la gran diferencia. Esteban contempló la grandeza, la gloria del trono de Dios. O sea, al Dios mismo, al cual tú y yo amamos y servimos, y todo su entorno. Yo no puedo imaginarme. Mi mente no sería capaz de poder vislumbrar algo. Pero Lucas lo describe. Vio dos cosas y lo hizo con sus 5 sentidos. Tenemos que subrayarlo. No estaba en trance, no estaba fuera de sí, no se salió de él, no. Él pudo verlo. Es como cuando tú y yo salimos y vemos la bóveda celeste, lo hermoso que puede ser, pero la capacidad que el Espíritu Santo equipó para ver a Esteban, o que Esteban pudiera contemplar lo que Dios precisamente tiene reservado para nosotros. Es ahí a donde vamos. Es como decía el apóstol Pablo, ya no sé qué hacer, si quedarme o irme. Lo que vi es mejor que lo que está aquí. Lo que oí no se compara a lo que puede estar aquí. Pero dice, estoy en entredicho si irme o quedarme. Pero por ustedes, le dice, incluyéndonos tú y yo, y qué bueno que se quedó, porque no hubiéramos tenido tanta revelación. Dice, por ustedes me voy a quedar. Gracias, Dios. Porque si no, no tuviéramos todo este ámbito de revelación. ¿Qué hay más allá? Eso es lo que el Señor dijo en Juan capítulo 14. Me voy a prepararles un lugar. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es ahí donde vamos. Comentarios, aportaciones. Entonces, estamos conscientes que Él físicamente lo contempló. ¿Vamos bien? ¿Sí? Porque la tendencia es eliminar la capacidad de que un creyente tenga la oportunidad de ver como Esteban lo hizo. ¿Sí? Así que ese es el lugar a donde tú y yo anhelamos. Es la bendición que está reservada a todo creyente y es donde un buen día
después de que el Señor venga en el rapto o la parusia, nosotros estaremos también allá, viendo la gloria de Dios. Por eso ese canto que no me gusta, porque no es real, uno que se llama la gloria de Dios, y cómo lo cantan muchos, nada tiene que ver con esto. Para mí es fuera totalmente de lo que no se debe hacer. Dios no juega, Dios no nos mueve así. Estás viendo cómo es que Esteban pudo descubrir lo que anticipadamente el Espíritu Santo había estado hablándole. El conocimiento de las Escrituras, la revelación, pero ahora sus ojos lo estaban viendo. ¿Qué otra cosa dice aquí que vio? Dice a Jesús. Wow. No era un secreto que ellos creían en la resurrección de Jesús. Es probable que el mismo Esteban fuese parte del contexto como Saulo lo fue en ese ámbito de judíos que respetaban, amaban la ley y se sentían celosos. No es remoto que Esteban estuviese dentro de ese contexto insertado. Y cuando se convierte, él creyó en la resurrección. Pero ahora, Esteban tiene la capacidad visual, consciente, claramente a quién está viendo. Debo decirte que Cristo es insustituible, porque Él lleva las marcas con las cuales pagó el precio de nuestra salvación. No lleva las heridas como algunos piensan que sangrantes. No, su sangre fue derramada completamente. Él sí lleva y porta sobre su frente los estragos de aquellas espinas que fueron colocadas. Sus manos perforadas, horadadas. Así que cuando levanta los ojos, Esteban, ¿qué panorama piensas que impactó su vida? Nosotros tenemos solo que dice aquí, vi a Jesús o vio a Jesús que estaba sentado a la diestra, pero esta palabra indica que estaba Jesús de pie. Por lo general encontramos en la Escritura que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Eso significa que tiene poder, autoridad, reconocimiento, pero aquí se encuentra Jesús de pie. Nuestra Biblia que tú y yo tenemos no lo implica en la letra, pero en su contexto etimológico es donde está. Donde Jesús está de pie. Y es lo impactante. ¿Por qué? Algunos tienen diversidad de explicaciones. Jesús es probable que se levante para dar la bienvenida al primer mártir de la iglesia. A recibirlo como él anticipadamente había dicho, bien, buen siervo fiel. Para decirle, bien hecho, has llegado, ¿no? Jesús estaba ahí, de pie. Vamos a ver 2 Corintios 5, versos 6 al 8, por favor. Esto de igual manera no fue una visión. Es la claridad, la transparencia. Dice, mientras lo buscan, dice que vio. Esta palabra en griego es eido, es decir, conocer, percibir por los sentidos. En otras palabras, necesitas estar consciente, despierto para poderlo ver y comunicar. No estaba dormido, no estaba en trance, no había ingerido algo, no tenía los ojos cerrados. No. El Señor lo impactó, abrió sus sentidos para que pudiera darse cuenta de aquella gloria a la cual Él estaba siendo llamado. Ver al Salvador que probablemente Él no lo había conocido físicamente y ahora lo estaba viendo a través de sus propios ojos. ¿Qué iba a ser esto entonces?
la anticipada bienvenida de lo que en unos momentos más le acontecería a Esteban. Recuerden, lo que vamos a leer, Esteban no lo conocía puesto que no se había escrito. Pero Esteban, al ver la gloria de Dios, al ver al Señor Jesús, era todo lo que deseaba. Sus dudas se habían disipado puesto que él ahora físicamente lo había constatado. Él era un testigo ocular de todo lo que estaba aconteciendo. ¿Sí? Vamos a leerlo, por favor, 2 Corintios 5, 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esa es la realidad. Confiamos, dice Pablo, acerca de un hecho. Mientras este cuerpo continúe sustentándose por sus funciones fisiológicas, estamos distantes, estamos lejos, hablando en el ámbito del espíritu de estar con Él. Pero cuando estas funciones fisiológicas cesen, ausentes de este cuerpo es estar presentes con el Señor. En otras palabras, hay una transferencia, un cambio radical de una esfera a otra, de un domicilio a otro, de un estado terrenal a un estado espiritual. O sea, no hay un lugar intermedio. Eso debemos tenerlo muy claro. O te vas al cielo o no te vas al cielo. Eso lo está escribiendo Pablo muy claramente, ¿sí? Mientras estamos en este cuerpo, dice, estamos ausentes del Señor. Pero el día que nuestros ojos se cierren, inmediatamente estaremos en la presencia del Señor. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos. Para Esteban no había una esperanza, para Esteban era un hecho. ¿Qué diferencia? Tú y yo esperamos esa ahora sí vale la redundancia, la esperanza de que un día esto nos va a acontecer. Esa es la seguridad que tú y yo anhelamos tener, porque es la palabra de Dios. Pero Esteban físicamente vio todo lo que le esperaba en unos minutos más. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Que él anticipadamente constató todas esas cosas. Por eso el gran mensaje del Evangelio es que nosotros vivimos temporalmente sobre esta tierra. Hay una patria celestial más allá donde tú y yo pertenecemos. Es el lugar donde un buen día estaremos. Es allá donde Esteban vio toda esa gloria de Dios, donde un día Pablo fue llevado al tercer cielo y dijo, esto jamás lo pude haber pensado, imaginado. Por eso en Corintios Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en pensamientos del hombre, son las que Dios tiene reservadas para nosotros. ¿Comentarios? Ay, Señor, gracias. Qué tremendo, ¿no? Que Esteban tuvo el privilegio de ver, escuchar y saber que en cuanto se cerraran sus ojos, ¿dónde iba a estar? Wow. Bien, hay otro punto que Esteban dice aquí, después del verso 56, si acompañas, dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Y dijo el Hijo del Hombre. Esta frase, Hijo del Hombre, probablemente para nosotros no tiene mucha trascendencia. Pero recordemos, Esteban está finalizando su predicación colocando a la nación de Israel la culpabilidad de no haber reconocido su tiempo de visitación. Ellos voluntariamente rechazaron al Mesías. Y ese título, Hijo del Hombre, es la última vez que se va a mencionar en todo el Nuevo Testamento. Cuando Jesús utilizó ese título, fue para decir precisamente de acuerdo
a las profecías anteriores, que esta era la evidencia contundente de la veracidad, del cumplimiento de esas profecías, pero también de que en él se cumplían y él era el Mesías. Vamos al libro de Daniel. Daniel 7, por favor, versos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel está hablando en términos escatológicos, es decir, de los últimos días. Eso significa escatología, hablar de los últimos días. Pero Daniel igual tiene una visión y Dios le revela quién y cómo debería ser conocido aquel que sería el profeta del cual Moisés había hablado. ¿Recuerdan? Deuteronomio 18, cuando dice Moisés, porque Dios les levantará un profeta, así como a mí, a él deben escuchar, a él deben continuar. O sea, Moisés no se adjudicó el título de ser el libertador. Él sabía que vendría el genuino libertador, el Josué divino, porque Josué es Salvador. Vendría el libertador espiritual y ese era el Mesías prometido. Así que Esteban tenía un alto grado de conocimiento de las Escrituras. Era un erudito. No puedo aseverarlo, pero mi perspectiva es que él tenía en el mismo nivel que Saulo de Tarso. Habían asistido a la misma escuela, a la misma sinagoga. Pertenecían al mismo renglón de judíos. Y Esteban, al ser lleno del Espíritu Santo, descifra todo lo que estaba ahí. Y cuando menciona Hijo del Hombre, los líderes perfectamente entendieron a quién se refería. Porque meses atrás se había presentado ante ellos el mismo Señor Jesús. Y esas mismas palabras Él declaró. Y lo juzgaron y lo condenaron. Así que lo que estaba diciendo Daniel es que un buen día vendría el Mesías, no solo para el pueblo judío. Si lo volvemos a leer, vamos a encontrar que dice que Él tendría un reino universal, despojando a la nación judía de su jactancia de ser el único pueblo. ¿Sí? Sería el Salvador del mundo. ¿Estamos bien? Y es que eso es lo que Daniel escribe como resultado de la revelación del Espíritu Santo para su vida, es decir, para nosotros a través de él. Y los líderes que deberían estar atentos en estudiar la palabra, en estar al tanto de los tiempos, de los momentos, recuerdan una declaración que Jesús, creo que es Lucas capítulo 20, si alguien lo tiene por ahí, donde dice, porque no conocieron el tiempo de su visitación. Jesús lloró. Creo que es Lucas 19, Lucas 20 por ahí. Hablando de que Juan, no conocieron el tiempo en que Dios había definido el momento justo para la generación exacta cuando se cumplirían las promesas. Lucas 19:41. Ay, gracias que sí fue a la escuela. Y cuando llegó cerca de la ciudad, Ajá. al verla, lloró sobre ella, ¿Por qué lloró? Ahí dice. diciendo, oh, si también tú conocieras a lo menos en este día, tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está Velado. cubierto de tus ojos. Así es. Ellos no reconocieron el tiempo cuando Dios descendió, se envolvió en una cubierta como la tuya y la mía, y fue y proclamó libertad, mostró el cumplimiento de las
profecías en él, lo desecharon. ¿Cuál era el punto del liderazgo? Necesitaba estar alerta al tiempo de la venida. ¿Recuerdan cuando nació? Los mismos líderes dijeron, ¿de Nazaret saldrá algo? Como diciendo, no puede ser. ¿Y luego Jerusalén qué? Jerusalén no es la capital. Tenemos el templo. ¿Por qué tiene que salir de algo de un pueblillo insignificante? ¿Qué impacto para esto? Bien. Salmo 110, verso 1, por favor. Hablando de que está sentado a la diestra. ¿Qué representaba estar a la diestra? Vamos a escuchar Salmo 110, 1, por favor. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hay tres cosas que son muy importantes aquí que necesitamos resaltar y colocar claramente. La primera es, lo que Dios está enfatizando es que hay una posición colocada y establecida por Dios para el Mesías. A él se le confiere autoridad y poder al estar a la diestra del Padre. Pero también la otra es la aceptación de que él cumplió todas y cada una de las exigencias de la ley. ¿Recuerdan el pasaje cuando Jesús está por concluir su vida? Él dice, consumado es. Esa palabra la hemos escuchado, es un término comercial que es tetelestai, es de una transacción, de cubrir un compromiso, de dejar pagado todo absolutamente y no deber nada. Cuando Jesús declara tetelestai, estaba diciendo cada una de las condicionantes, de las demandas, de los requerimientos han sido cumplidos. No hay nada por agregar, no hay nada por hacer. Hasta este momento todo está cumplido. Ponle el sello de que no debemos nada. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. Por eso desde la antigüedad se había declarado, siéntate a mi diestra, es decir, haciendo a Jesús Dios e igual con Dios. Porque ese era uno de los problemas de los judíos, no conferirle a Jesús el ser el Mesías. Porque ellos dijeron, tú te haces igual a Dios. Él es Dios. Pero ellos no quisieron darse cuenta que es Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo es Dios. En otras palabras, era la declaración de la persona, naturaleza de Jesús. Por eso Esteban, lleno del Espíritu Santo, podía descifrar esos misterios que el liderazgo no logró descubrir. ¿Comentarios? Marcos 14:62, por favor. Y ahorita reitero la otra de aceptación, ¿a qué nos referimos? Ahí yo estoy muy acá, a lo mejor les voy a poner un poquito más allá para que lo tengan, para que esté más hacia qué lado. Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. O sea, anticipadamente todas las cosas estaban descritas, definidas. Pero la ceguera voluntaria, la ignorancia voluntaria es más cruel que la involuntaria. Tenemos un dicho, ¿no?, que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero la elección
de ser ciego, de ser sordo, es la peor condición a la cual una persona puede aspirar, porque no habrá nada ni nadie capaz de influir para cambiarlo. Qué tremendo. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir que al estar haciendo mención Esteban sobre esto, él mencionó implícitamente que el templo y los sacerdotes eran ya prácticamente inobservables. Es decir, ya no habría función más para el templo y para los sacerdotes, porque había ahora un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Al cumplirse las profecías, ahora se convertía en el medio entre Dios y los hombres. El templo era un lugar de encuentros al que los judíos veneraban e idolatraban. Los sacerdotes no deseaban despojarse de la función, puesto que ellos les representaba intereses, popularidad, riqueza, intereses políticos. Qué raro que eso sea nada más en aquel tiempo, ¿no? 1 Timoteo 2:5, por favor. Por lo tanto, al estar hablando Esteban y haciendo mención que ya era prácticamente improductiva la labor del sacerdocio como el templo, como centros de reunión y creer que era el único medio de comunicación con Dios, esto entonces daba por concluido los sacrificios antiguotestamentarios. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Un solo sacrificio para siempre. Creo que es el capítulo 9. Si alguien lo tiene, por favor. Capítulo 9 de Hebreos. Ay, qué rápido. Vamos a ver si lo tenemos ahí. Hebreos 9. Dice, un solo sacrificio y para siempre. No es como la muerte, es 9:27, donde dice, está establecido que muera una sola vez y después el juicio. De la manera que está establecido para los hombres que mueran. Sí, esa es la muerte, no, pero dice, un solo sacrificio. Bueno, si lo encuentro por ahí. Esteban, en su predicación, está colocando la conclusión inequívoca del programa de Dios para el Antiguo Testamento. Dios no es que haya alterado o cambiado. Desde un inicio Dios había declarado que eso solo sería una fase previa a la venida del Mesías, el cumplimiento de las promesas, y ahora sí el plan completo de Dios se cumpliría. Hebreos 10:12. Vamos a leerlo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio, es decir, no hay nada más. Él es el mediador para que ya no sean las liturgias, la observación de las leyes, ceremonias, sacerdocios, lugares. Todo se conjugó en el cumplimiento de las profecías, en el Mesías prometido, y en Jesús tenemos ese mediador entre Dios y los hombres. Por eso es que tú y yo no tenemos necesidad de un lugar específico o de ir a cierta ciudad para buscar el favor de Dios, ni guardar u observar condiciones religiosas de comidas, días, modos de vestir, sacrificios. Ya no los hay. Un solo sacrificio, dice Hebreos 10:12, y para siempre. En otras palabras, el sacerdocio arónico concluyó, no más. El pueblo judío todavía está buscando hoy el desarrollo de ese sacerdocio arónico, que será una evidencia en el nuevo templo antes de la venida del Señor. Se ocupaba o se requería una vaca especial para los sacrificios, que era
es la vaca roja, pero tiene un nombre especial. Hoy ya se instituyó una vez más la escuela de sacerdocio arónico en Israel. Ya se tiene, ya están operando bajo ese contexto de seguir instruyendo a los descendientes de Aarón para que el día que llegue, ¿por qué creen que están con tantas vacunas en Israel? ¿Porque son muy buenos para obedecer la OMS? No, porque su propósito es que les autoricen ya la construcción del templo. Y mientras menos obstáculos tengan, mayores posibilidades de propiciar que ellos construyan el templo. ¿Qué? Son muy listos. Por eso, ellos anhelan ya instituir el sacerdocio. Ya crearon una vez más la vaca roja, ya la tienen lista. Porque en cuanto inicie el templo, ellos van a empezar los sacrificios del pasado. Probablemente tú y yo ni los veamos hacer eso, porque un buen día el Señor vendrá por nosotros y nos iremos de esta tierra, que es la parousia. Pero ellos ya están haciendo una vez más lo que debió concluir cuando Jesús resucitó. Es la razón por la que el rechazo del pueblo de Israel, y este es el último capítulo donde vamos a encontrar que la iglesia se mueve en Jerusalén. A partir de este capítulo 8, vamos a ver que Dios cambia de sede por el continuo rechazo a los planes, al propósito, a los siervos de Dios, y Dios cambia de sede de Jerusalén a otro lugar. Ya no es el pueblo judío, ahora es el pueblo gentil quien tendrá en sus manos la predicación del Evangelio. ¡Qué tremendo! ¿No? Entonces ya no hay más rituales. Por eso algunos dicen, bueno, yo soy judío mesiánico, y dices, a ver, no estamos en contra, pero no puedes decirme judío mesiánico si todavía consideras que debes circuncidarte, debes guardar el sábado, debes guardar la ley, cuando en Jesús tenemos cumplida la ley. ¿Sí? Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo a todo aquel que cree. El domingo mencioné que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero hablar de bajo la ley no significa tener un fuero para hacer lo que queremos. No estar bajo la ley implica no estar bajo la ley ceremonial de sacrificios, de fiestas, circuncisión y todo lo que implica la liturgia religiosa. Pero continuamos bajo la ley moral, bajo la ley civil. Porque el mismo Señor que dijo no matarás sigue diciendo no matarás. Entonces, cuando no entendemos ese contexto es muy difícil, nos podemos desviar. Por eso decía Pablo, aunque yo no tenga ley, pero tengo la ley de Cristo, es decir, siguiendo el código de conducta de la vida cristiana. ¿Sí? Comentarios. No hay más sacrificios, ¿estamos de acuerdo? No lo hay. Por eso tú y yo podemos decir gracias, Señor. El salmista decía, ¿con qué me presentaré delante de ti? Hoy tú y yo necesitamos decir, ¿con qué me presentaré? Hay quien está intercediendo por ti, por mí, sentado a la diestra del Padre, para que tú y yo tengamos ese acceso y libertad. Hebreos 4 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Jesús es una realidad. Si Jesús fuera el sacerdocio del rigor arónico, no fuera sacerdote. Porque él es de la tribu de Judá. ¿Sí? Comentarios. Y la verdad yo estaba diciendo, mejor ya dejamos visto este capítulo 7, ya entramos en el 8, o sea, para hoy. Pero dije, no, algo me decía que no. Dije, bueno, pues no. Aquí estamos. Bien, hay algo que necesito compartir brevemente que es una realidad y eso lo vas a vivir en todas partes. El odio tiene la capacidad de unir a personas enemigas para hacerlas amigas y luchar contra un frente común.
voy a decir. El odio tiene la capacidad de unir a enemigos para hacerlos amigos y luchar contra un frente común. Por ejemplo, Pilato era enemigo de Herodes, pero se unieron y se hicieron amigos, dice la Biblia, para colocar al Mesías bajo crucifixión. Saduceos, fariseos, sacerdotes, el Sanedrín, todos eran unos contra otros. Pero este era el clímax de la unidad para llevarlos de común acuerdo y exterminar a los cristianos. Fíjate, el odio que ellos tenían contra los creyentes propició la unidad para ser ellos uno solo como frente común y tratar de acabar con la iglesia. ¿Qué sucedería con lo que estaba haciendo? La acusación de blasfemia. Hay dos escrituras, por favor. Uno, Levítico 24, 14 al 16, y otro, por favor, Deuteronomio 17, 7. La ley requería de testigos para hacer efectiva la condena. Fíjense bien, Dios nunca daba por inocente, es decir, nunca juzgaba y culpaba al inocente. Habría testigos para verificar, certificar que efectivamente habría una circunstancia adversa. Pero hay algo que necesito enfatizar, que eso es lo importante. Si los testigos estaban de acuerdo para usurpar la verdad y confabularse para acusar a alguien injustamente, no estarían exentos de su culpa. ¿Cómo? Porque ellos tendrían que ser los primeros en lanzar la piedra. ¿Recuerdan a Jesús cuando aquella mujer fue encontrada en un acto de inmoralidad? Pero qué raro. ¿Y por qué no llevaron al hombre? A los dos, no nomás a la mujer. Y estando ahí, todos ya venían preparados con su piedra. Y la pregunta fue, oye Jesús, para tentarle, para probarle. La ley de Moisés dice que si alguien es tomado en adulterio de esta manera, su condena es esta. Y Jesús los ignoró por un momento escribiendo en el piso. Pero a la insistencia les dijo, está bien, pero el que esté libre de ese pecado tire la primera piedra. ¿Por qué? Porque Dios no da por inocente al malvado. Los testigos que se levantaron en contra de Esteban y en contra del Señor Jesús deberían ser los primeros en enfrentar con piedra al que acusaban, porque de esa manera, aunque probablemente en el ámbito civil, natural, religioso, pudieran haber sido inocentes, delante de Dios no lo estarían. Vamos a leer Levítico 24, 14 al 16, por favor. Saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeren pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo. Fíjense bien, todos los que lo acusen, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre que muera. La ley demandaba primero a los acusadores ser veraces, pero si en algún momento ellos se confabulaban, esta era la prueba para ellos delante de Dios, que asesinaran al blasfemo, porque esto entonces no les permitiría ante el Señor ser libres de ese asesinato. ¿Sí? Deuteronomio 17, 7, por favor. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitará el mal del medio de ti.
sea, la ley tenía esa perfección, pero como siempre, los intereses siempre hacen cambios, corrupción y alteran las cosas. Comentarios antes de irnos al siguiente verso. Verso 58. Si no hay un comentario, una aportación, no tenemos de quienes nos están compartiendo a través de internet. Y qué rápido el tiempo se nos va. Verso 58, perdón. Dice aquí, y echándole fuera de la ciudad, hablando de Esteban, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Si por un instante ustedes le dan un poco de claridad acerca de qué estaba haciendo este hombre ahí. Saulo era el instrumento elegido por el sistema religioso para convertirse en la mano que ejecutara a todos aquellos que se oponían al judaísmo, empezando con Esteban. Este hombre, al conocer la ley, sabía perfectamente que él no iba a poner una piedra contra Esteban. Él incitó, manipuló y movió la multitud para que hicieran conforme, porque él era un experto en eso, Saulo. Si te fijas, él no tiró una piedra. Más adelante él dice que él consintió. En otras palabras, él promovió la muerte de Esteban. Él era la mente maestra. Él era un hombre muy agudo, muy capaz, muy intenso, con un celo enorme, pero con escasa revelación en ese momento. Así que lo que él necesitaba era un tiempo y un momento, y encontró una multitud enardecida, encontró una multitud con un celo religioso pero sin conocimiento, y fue el medio que Saulo utilizó para incitar, provocar, sin que él se manchara las manos de sangre. A mí me impacta. Pero ahora, la pregunta es, dice joven, ¿realmente era joven? Aquí es donde entramos. Realmente la Biblia no nos dice qué edad exactamente tenía Saulo, ni tampoco qué edad tenía Esteban. Pero la palabra que se utiliza aquí acerca de joven es una palabra que es, la puse ahí, Neanías, es en griego esta palabra, Neanías, y esta tiene un contexto entre los 30 y 40 años. Es como cuando decían el joven Timoteo y todos creen que tenían 20 años. No, Timoteo andaba igual cerca de sus 40 años. Claro, desde la perspectiva, para mi papá yo era joven. ¿No? Veo a alguien, qué jovencito está. O dicen de alguien que tenía 25 años, ¿tan joven? Pues sí, dependiendo tu perspectiva. Pablo probablemente falleció en el año 68 después de Cristo. Esto implicaba que si Esteban murió en el año 34 después de Cristo, Saulo como Esteban andaban entre sus 35, 38 años o 40 años de edad. De esa edad murió Esteban. Fíjate, Saulo murió como entre el año 68. Probablemente cuando Esteban fallece, él tenía sus 35 a 38 años, probablemente, por el término que tenemos aquí. Así que no era ningún jovencito, porque le dicen, era joven. No era ningún jovencito, no era ningún inexperto. Él era un experto en la ley. Él conocía cómo accionar
y cómo propiciar que la ley se cumpliera. Tan es así que fue enviado a Damasco, ¿para qué? Para aniquilar a toda la secta cristiana. ¿Comentarios acerca del jovencito? Dice Adrián, Adrián dice que consentir es participar. Sin lugar a dudas, Adrián, eso es correcto. Él planeó, él hizo el complot ahí. Por eso mencioné que más adelante Pablo dice que él consintió, aprobó. De hecho, lo vamos a ver en el capítulo 8, en el siguiente. ¿Por qué? Porque él era la mente maestra. Él no quería tener delante de Dios una mano llena de sangre contra un inocente, hablando de Esteban. Pero incitó a una multitud, que era fácil incitar a una multitud cuando tiene un celo, pero no tiene conocimiento, no tiene la capacidad de analizar y se deja llevar por el sentimiento, por el celo nacionalista, máxime cuando el sacerdocio, el liderazgo los está incitando, que fue lo que hicieron con Jesús. Incitaron al pueblo para hacer lo que ni siquiera se imaginaron, y fue lo mismo con Esteban. Saulo vio el escenario, él preparó todo, fría y calculadamente. Adelante. Él no se manchó las manos de sangre, pero delante de Dios no estaba libre de culpa. Capítulo 6, 9 de Hechos, mencioné que ellos tenían una gran similitud de ser judíos helenistas. Ellos asistían a la misma sinagoga. ¡Wow! Los mismos maestros. Y es probable que también Gamaliel fue el maestro de Esteban. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. De Cilicia. En otras palabras, Saulo de Tarso vendría de esas regiones a Jerusalén para ser instruido por Gamaliel en la sinagoga. Así que Esteban y él probablemente fueron contemporáneos. Es probable que se hayan conocido anticipadamente. Quizás serían los dos más altos estudiantes de Gamaliel. Quizá eso despertó en Saulo también un conflicto de que había alguien más con un alto grado de capacidad para no ser el número uno. No lo sabemos. Lo que sí estamos seguros era que habían asistido a la misma sinagoga con los mismos maestros y tenían el mismo antecedente. La diferencia fue lo que le sucedió a Saulo camino a Damasco. Cuando el Señor entró a su vida, todo cambió. Toda la ley dejó de ser lo estricto, lo inamovible, para entonces ver la realidad para la cual la ley había sido escrita. ¿Sí? Para nosotros, incluyendo a mí, en ocasiones digo, ¿por qué se fue Esteban tan rápido? Mencioné en la clase anterior, ¿qué hubiera sucedido si el Señor concediera a Esteban haber continuado? Si en unos cuantos días cambió todas las condiciones, hizo una revolución, ¿qué hubiera hecho? Pero en la soberanía de Dios, Él define los tiempos, cuándo y cómo. Por eso el salmista dijo, en tus manos están mis días. Dios tiene el día, la hora, los medios son lo de menos. Dios sabe el día y la hora. Pero debemos ver la muerte o el sacrificio de Esteban como el precursor de la creciente condición de la iglesia. Siempre se ha dicho que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y Esteban, al ser el primer martirizado de esa manera, propició un alto grado de desarrollo en el cristianismo, pero también una gran persecución. Pero debemos verlo desde la perspectiva, como dijo Jesús, en Juan 12:24, si la tienes, por favor.
Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ese era el punto. Él sería la primer semilla después de la muerte del Señor Jesús para propiciar una gran cosecha, incluyendo Saulo de Tarso. Probablemente Saulo quedó tan impactado de ver a un hombre con una gran entrega, con un compromiso, con una fe inamovible, con un alto grado de revelación y conocimiento, que lejos de sentirse temeroso, limitado, por el contrario, él pudo contemplar toda la gloria y pudo decir: Señor, perdona a estos, perdónalos, Señor. ¿Qué estaba sucediendo? Creo que ahí fue donde Saulo de Tarso tuvo el peor de sus fracasos. Creo que ese fracaso fue lo peor que le pudo haber acontecido, porque las palabras finales que Esteban declara, hablando de que el Señor Jesús está ahí, y le dice: Señor, ¿quién lo lee? El último verso de este capítulo 7. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Las palabras finales de Esteban eran prácticamente similares a las que el Señor Jesús había dicho. Pero aquí tienen otra condicionante y otra perspectiva. Esteban está diciendo: el Mesías que ustedes rechazaron es Dios. Y eso para Saulo debió haber sido el peor fracaso, cuando creyó que había hecho lo mejor de haber asesinado a alguien tan enorme en esa capacidad de revelación y de predicación. Cuando escuchan esas últimas palabras, que es Jesús, perdónales. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice Marcos 2:7. Es muy importante. Marcos 2:7, por favor. ¿Por qué habla este así? Blasfemáis, dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esteban, una vez más, antes de morir, reitera: ¿quién es Jesús? No solo el Mesías, no solo el conquistador de la muerte, Él es Dios. Y ese fue el peor error de Saulo, que sin lugar a dudas tuvo que taladrarlo día tras día para llegar a conocer al Señor. La pregunta es entonces, ¿murió Esteban? No, él está más vivo que nunca. Él entró a la gloria del Señor, él está con el Señor Jesús, pero su cuerpo golpeado y herido estaba ahí, durmiendo. ¿Qué es lo que un buen día tú y yo, si es que no llega antes la parousia, nuestro cuerpo dormirá esperando el día de ser despertado, como dice 1 Tesalonicenses 4:17, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y es ahí donde aplica esta palabra. Pero mientras, ausentes del cuerpo, es estar presentes con el Señor. Eso es lo que tú y yo tendremos. Gracias, Señor. Juan 11:11 nos habla de la historia, para concluir, de la historia de Lázaro, ¿no? Que el mismo Señor Jesús utiliza este término, porque Él fue el quien lo instituyó. Porque un muerto no se despierta, pero un dormido, bueno, hay algunos que se duermen y parecen muertos, no los despiertas ni con una trompeta a un lado. Juan 11:11, por favor. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y más adelante vamos a encontrar de aquí del 11 al 15, que los mismos discípulos le dicen: a ver, ¿cómo que está dormido? Dice: bueno, para que entiendan, ya murió. O sea, colocándole
a sus discípulos la claridad del término. Pero a partir de ahí, los muertos en Cristo, tenemos esa libertad. Y esa es la esperanza que tú y yo tenemos. Gracias, Señor. Porque sabemos que si este tabernáculo se deshiciere, que así va a ser un buen día, tenemos una casa hecha por Dios allá en los cielos. ¿Comentarios para concluir la clase? Excelente. Bueno, pues vamos a orar. Algunos de ustedes, por favor, dirija la oración para concluir. Y a todos ustedes a través de internet, qué grato estar juntos a través de este medio y espero verles pronto. Mientras oramos, ayúdanos a orar, por favor. Padre, te agradecemos, Señor, una vez más el recordarnos, el confirmarnos, Señor, por medio de tu Espíritu, Padre, esa esperanza gloriosa que tenemos de eternidad. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que nos alienta, Señor, oh Padre. Gracias, que Señor. Nos anima, Señor, a continuar y a perseverar, Señor, oh Padre. Gracias. Cada día, Señor, caminando en ella, esperando en ella, confiando en ella, porque tu palabra es viva y es eficaz. Amén. Dios. Te pedimos en esta hora, Señor, por nuestros hermanos que no pudieron asistir. Sí, mi Dios. Están enfermos, Señor, oh Por Padre, Vero, que por seas tú Jorge, Señor, extendiendo tu en el mano nombre de y Jesús. tocándoles, Señor, oh Padre, para que Trae esa sanidad total, no se priven de estar relevándoles aquí, Señor, mi de Dios, dolor estudiando y participando, y aún de las Señor, oh limitantes Padre, que bendito esto Dios, conlleva. de tu palabra, Señor. Sálvalos, sánales. Síguenos dando, Señor, esa revelación, Señor, a cada uno, Señor, en la medida, en la estatura que cada uno, Señor, oh Padre, tú nos has permitido adquirir, Señor, oh Padre. Revélanos, Gracias. Señor, cada mañana, Padre, lo que tú tienes para nosotros, así como a tus discípulos, Señor. Gracias, Señor. Que seamos instrumentos, que anunciemos tu gloria, Padre, para quienes no te conocen. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones.